Bienvenidos a nuestro canal La Historia y el Crimen. Hoy nos sumergiremos en la historia fascinante y trágica de una de las parejas criminales más famosas de la historia, Bonnie Parker y Clyde Barrow. En la década de 1930, durante la Gran Depresión en los Estados Unidos, Bonnie y Clyde se convirtieron en leyendas vivientes, cautivando al público con su romance prohibido y sus audaces robos a bancos y tiroteos con la ley. Su historia ha sido retratada en innumerables películas, libros y canciones, convirtiéndolos en iconos de la cultura popular. Acompáñanos en este viaje mientras exploramos la vida y los crímenes de Bonnie y Clyde, desde sus humildes comienzos hasta su trágico final en una emboscada mortal. Descubriremos cómo esta pareja improbable desafió todas las expectativas y se convirtió en símbolos de una era turbulenta y llena de emociones. Prepárate para una inmersión profunda en la historia de Bonnie y Clyde, una historia de amor, crimen y tragedia que continúa fascinando al mundo hasta el día de hoy. ¡Comencemos! Los personajes. Bonnie Parker. Bonnie Elizabeth Parker nació el 1 de octubre de 1910 en Rowena, Texas. Creció en una familia pobre durante la Gran Depresión y pasó gran parte de su juventud en la pobreza. Desarrolló una pasión por la escritura y la poesía y se convirtió en una estudiante talentosa, pero su vida cambió radicalmente cuando conoció a Clyde Barrow en 1930. Aunque Bonnie Parker estaba casada con Roy Thornton, se sintió atraída por la personalidad carismática y el estilo de vida emocionante de Clyde. Abandonó a su esposo y se unió a Clyde en una serie de aventuras criminales. Bonnie se convirtió en la compañera y cómplice de Clyde en sus actividades delictivas, participando en robos a bancos, tiroteos y secuestros. A pesar de su participación en actividades criminales, Bonnie Parker es recordada por su talento para la escritura y la poesía. Durante su vida, escribió varias cartas y poemas, que fueron descubiertos por las autoridades después de su muerte y contribuyeron a su imagen romántica y trágica en la cultura popular. Clyde Barrow. Clyde Chestnut Barrow nació el 24 de marzo de 1909 en Tellico, Texas. Al igual que Bonnie, Clyde creció en una familia pobre y experimentó dificultades económicas durante la Gran Depresión. A una edad temprana, Clyde se involucró en actividades delictivas, robando gallinas y automóviles, lo que lo llevó a pasar tiempo en prisión en varias ocasiones. En 1930, Clyde conoció a Bonnie Parker y los dos formaron una conexión inmediata. Juntos, comenzaron una ola de crímenes que los llevó a través de varios estados de Estados Unidos. Clyde fue descrito como el líder carismático de la banda, planeando robos a bancos y evadiendo a la policía con astucia y audacia. A lo largo de su carrera delictiva, Clyde Barrow se ganó la reputación de ser un gángster implacable y violento. Participó en tiroteos con la policía y fue responsable de varias muertes, incluidos agentes de la ley y civiles inocentes. Su imagen como un forajido temerario y su relación romántica con Bonnie Parker capturaron la imaginación del público y los medios de comunicación de la época. La saga criminal de Bonnie y Clyde. Robo al Banco Central Nacional en Indiana. En 1933, Bonnie y Clyde y su banda llevaron a cabo un audaz robo al Banco Central Nacional en Indiana. Este robo fue especialmente notable porque fue uno de los primeros en mostrar el uso de armas automáticas por parte de la banda. Robo al Banco de Okabena. En julio de 1933, Bonnie y Clyde robaron el Banco de Okabena en Minnesota. Durante este robo, utilizaron una ametralladora Browning y se llevaron alrededor de $3,000 en efectivo. Asesinato del sheriff Eugene C. Moore.
En abril de 1934, Bonnie y Clyde se enfrentaron a un tiroteo con el sheriff Eugene C. Moore y su ayudante en una carretera en Oklahoma. Durante el tiroteo, Moore resultó gravemente herido y murió poco después. Este incidente aumentó aún más la atención y la casa de la pareja por parte de las autoridades. Robo al Banco de Stuart. En abril de 1934, Bonnie y Clyde y su banda robaron el Banco de Stuart en Iowa. Durante el robo, hubo un intenso tiroteo con la policía, pero la banda logró escapar con una cantidad sustancial de dinero. El secuestro del sheriff Smoot Schmid. En enero de 1934, Bonnie y Clyde secuestraron al sheriff Smoot Schmid de Dallas, Texas. Lo liberaron poco después, pero el incidente aumentó la notoriedad de la banda y la intensidad de la caza por parte de las autoridades. Siendo estos apenas una muestra de los delitos de este par, la pareja de criminales Bonnie Parker y Clyde Barrow se convirtió en una de las más notorias de la historia de Estados Unidos durante la década de 1930. Su carrera delictiva incluyó robos a bancos, tiroteos y secuestros en varios estados, incluyendo Texas, Oklahoma y Luisiana. La banda de Bonnie y Clyde, que también incluía a otros miembros como Henry Medvin y Raymond Hamilton, se mantuvo en constante movimiento para evadir a las autoridades. Sin embargo, su racha criminal llegó a un fin abrupto el 23 de mayo de 1934, cuando fueron emboscados por la policía cerca de Gippsland, Luisiana. En un tiroteo en la carretera, Bonnie y Clyde fueron abatidos a tiros por las autoridades, poniendo fin a su legado como criminales. Su muerte marcó el final de una era y los convirtió en iconos de la cultura popular, inmortalizados en películas, libros y canciones que narraban su historia trágica y romántica. Queremos agradecerles por acompañarnos en esta historia sobre Bonnie y Clyde. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Así nos ayudas a continuar con este proyecto.